Bendiciones, Iglesia Cántico Nuevo. Quiero hablarles bajo el tema arreglando el altar familiar. Oro al Señor que no solamente esta palabra sea información a tu mente, sino que Dios te dé revelación para que esta verdad te libere, te sane y transforme tu vida. Arreglando el altar familiar. La palabra altar en la Biblia era un lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios. Es símbolo de oración, de adoración y de comunión con Dios. Y si aplicamos el altar a la familia, podemos decir que el altar familiar es donde las familias se ofrecen a Dios para practicar su presencia a través de la adoración, la palabra y la oración. El altar familiar es una estrategia para integrar la familia, para la unidad, para el diálogo entre los miembros de la familia. A través del altar podemos identificar cualquier situación adversa que se puede estar levantando en contra de la estabilidad del hogar y orar, buscar a Dios ahí, como familia. El altar familiar, familias de la iglesia, debe de ser la actividad más importante como familia. Hoy para muchos hogares las redes sociales son los más importantes. Los juegos, cada quien en su asunto, Pero para la familia, el altar familiar debe de ser la actividad más importante. Quiero hablarte acerca del fundamento del altar familiar, porque es que nosotros hacemos altares familiares en casas, porque tiene su fundamento en la Biblia. 3 pasajes que quiero compartir que le dan fundamento, y hay muchos más. Uno de ellos es lo que dice Éxodo 20:24, que dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar que yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Noten que el llamado de Dios es que hagamos un altar y que sacrifiquemos sobre ese altar nuestros sacrificios, nuestros holocaustos. ¿Y cuáles son nuestros sacrificios, holocaustos de hoy? Nuestra adoración, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestra alabanza, nuestra propia vida, nuestro hogar. Y dice este versículo de Éxodo 20:24 que Dios va a estar en ese altar, que en ese altar estará la memoria de su nombre, y que vendrá a nosotros, a la familia, en ese lugar y nos bendecirá.
Dios ocupa un altar para bendecirnos. Si tú no tienes un altar donde sacrificar tus ofrendas, diezmos, tu propia vida, tu alabanza, tu adoración, tu familia, no va a haber bendición. Porque Dios se va a manifestar en un lugar donde su nombre es invocado. Y ahí vendrá y nos bendecirá. Otro pasaje que le da fundamento al altar familiar es Deuteronomio 6, del versículo 4 al 7. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene el altar familiar. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. En tu casa, dice. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es Dios hablándole a su pueblo. Dios se presenta y le dice a su pueblo que lo debe de amar con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y el resultado o la demostración de que nosotros amamos a Dios es que vamos a poner por obra su palabra. Entonces dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero eso es posible cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Vamos a obedecer su palabra. Y el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, altar familiar. El altar familiar es para hablar de Dios, para hablar su palabra, para enseñar su palabra, para adorarlo. Y aún andando por el camino y al acostarte, cuando nos levantemos, la palabra de Dios debe de ser que ocupe nuestro pensamiento. Pero hoy la gente, cuando se levanta y cuando se acuesta y aún está dormido quizás, en redes sociales piensan, en WhatsApp, en Facebook. Dios nos llama al altar familiar. Otro pasaje que le da fundamento al altar familiar es Deuteronomio 11, versículo 18 al 19. Y dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Altar familiar. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Altar familiar. El altar familiar es un llamado de Dios. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es de suma importancia levantar, arreglar el altar familiar en nuestros propios hogares. El altar familiar tiene propósitos. Número 1. El altar familiar es para tener un tiempo especial de comunión con Dios, adorándole, orando y a través de la palabra. Que juntos como familia practiquemos la presencia de Dios, orando, adorando y abriendo las escrituras. Ese es el propósito, uno de los propósitos del altar familiar. Número 2, otro propósito: fortalecer los lazos familiares. Sirve para integrar, para que la familia dialogue, se una.
para que haya plática. Tercer propósito, solicitar la ayuda de Dios en el diario vivir. Sin Dios no podemos hacer nada, somos dependientes de Dios. Y cualquiera que sea la necesidad en la familia, en el hogar o en cada uno de los miembros, tenemos que correr a Dios. Y ese es uno de los propósitos del altar familiar, solicitar ayuda de Dios en el diario vivir. Número 4. Cuarto propósito del altar familiar, interceder unos por otros. Como familia, interceder por la iglesia, el ministerio donde nos congregamos. Orar, interceder por los pastores. Y también interceder por Honduras. Eso se hace en el altar familiar. Son las oraciones que presentamos a Dios. Y cualquier otra oración que el Señor nos ponga en nuestro corazón a hacer. Quinto propósito del altar familiar, que como familia ofrezcamos una ofrenda para el sostenimiento financiero de la iglesia. Cada familia, por ejemplo, si el jefe de familia, que es el hombre, trabaja, él presenta una ofrenda por todos. Y si hubieren otros que trabajan ahí, ofrendan. Y como familia ofrecemos una ofrenda a Dios para honrarlo como familia. Y luego esa ofrenda se lleva al templo, al fondo de la iglesia. Son los propósitos del altar familiar. Ahora, ¿cuál es la dinámica del altar familiar? Tenemos una dinámica. Número 1, el altar familiar debe de durar entre 20 a 30 minutos. Número 2, se comienza con una oración inicial donde nos presentamos al Señor como familia y pedimos su gracia. Número 3, alabamos y adoramos a Dios con 1 o 2 o 3 cantos. Adoramos al Señor. Número 4, hacemos las oraciones por cada uno de los miembros de la familia, ministrándonos unos a otros. Oraciones por la iglesia, el ministerio donde nos congregamos. Oramos por los pastores, por los líderes y también oramos por el país. Luego, número 5, ofrendamos. Luego, número 6, lectura bíblica. Leemos un libro. Por ejemplo, ahora estamos leyendo el libro de Proverbios. Y esta semana estamos en el capítulo 30 de Proverbios. Y lo que hacemos es que lo leemos y luego comentamos, decimos versículos que nos llamaron la atención, los comentamos, damos opinión sobre esos textos y al final hacemos una oración final donde damos gracias a Dios. Esa es la dinámica del altar familiar, que dura entre 20 a 30 minutos. Desde luego hay algunas recomendaciones sobre el altar familiar. Número 1, se hace reporte en un sobre. Y en ese sobre se escribe familia tal, la fecha, tanto de ofrenda, asistencia
Y desde luego se requiere ser fiel en esto, en hacer el reporte y llevarlo a la casa de Dios. Recomendación número 2. No haga el altar familiar como una carga pesada o por obligación. Eso no agrada a Dios. No debemos de hacerlo como por salir del paso o por una carga, porque esas cosas no agradan a Dios. Recomendación número 3. Hay que fijar un día y una hora para hacerlo y ser constantes y firmes. Que cada semana estemos practicando el altar familiar. Que tengamos una hora, un día, donde se procura que todos los miembros de la familia estén, porque es un altar familiar. Recomendación número 4. Es bueno variar de vez en cuando en la dinámica. Ser creativos. Yo le di un orden, pero es bueno variar y ser creativos. Número 5, recomendación número 5, no sea perezoso. No es cuestión de que tengo ganas, no tengo ganas. Se debe de tener una buena actitud en el altar familiar. Recomendación número 6, no utilice el altar familiar para sermonear o juzgar, para estar sermoneando, juzgando, no. Recuerde que es para practicar la presencia de Dios. Y recomendación número 7, proféticamente puede hacerlo al principio solo usted, en el caso de que muchos de su familia no quieran. Pero si usted comienza a hacerlo, Dios irá añadiendo a los demás integrantes de la familia. Es una oportunidad para invitarlos, para que ellos escuchen la palabra y orar por ellos. El altar familiar, hermanos, debe ser la actividad más importante como familia. Ya que si su hogar está fundamentado en la comunión familiar con el Señor, la bendición nunca faltará y los hijos crecerán viendo la gloria de Dios. Recuerda que Dios dice: hagan altar para mí, ofrézcanse ahí, y yo vendré ahí y los bendeciré. Te animo y te exhorto a que te comprometas con el Señor a levantar el altar familiar en tu casa. Yo sé que será de bendición. En la Biblia hay un ejemplo tremendo de altar familiar. Y cuando una familia tiene la presencia de Dios en su vida, es seguro que Dios lo bendice. En 2 de Samuel 6, del versículo 9 al 12 dice: mire, cuando un hombre o cuando una familia tiene la presencia de Dios en su casa. 2 de Samuel 6, del 9 al 12 dice: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y oiga, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios, que representa la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. La casa de Obed-edom, hermanos, fue bendecida. ¿Por qué?
porque la presencia de Dios entró allí. La presencia de Dios hará la diferencia en nuestras casas cuando levantemos el altar familiar. Que Dios te siga bendiciendo. Amén.